Alejandro había construido una vida que muchos considerarían perfecta. Empresario exitoso y conocido filántropo en su ciudad natal, su nombre era sinónimo de respeto y admiración. Sin embargo, su corazón cargaba con un peso que el dinero no podía aliviar. Desde la muerte de Mariana, su esposa, su vida parecía una sucesión interminable de días grises. Cada rincón de su lujosa mansión en el corazón de un tranquilo pueblo mexicano llevaba el eco de su ausencia. Las risas que una vez llenaron las habitaciones ahora eran reemplazadas por el susurro melancólico del viento atravesando los corredores. El hogar de Alejandro era una mezcla de tradición y modernidad. La enorme biblioteca de paredes de madera llena de libros antiguos y fotografías familiares contrastaba con los dispositivos tecnológicos que manejaban la seguridad y el funcionamiento de la casa. Sin embargo, la riqueza y los avances tecnológicos no lograban llenar el vacío emocional que lo consumía. Sus hijos Marcela y Rodrigo lo visitaban esporádicamente. Ambos vivían ocupados con sus propios problemas y familias, lo que dejaba a Alejandro solo en su dolor. En los días más sombríos, Alejandro se refugiaba en el jardín trasero, un lugar que Mariana había amado profundamente. Allí, rodeado de bugambillas y flores de cempasúchil, encontraba un poco de consuelo. Las aves que revoloteaban entre las ramas le recordaban las mañanas que solía pasar junto a Mariana, tomando café y hablando de sus sueños. Pero ahora esos recuerdos eran como espejos rotos, reflejando una realidad que no podía volver a tocar. El pueblo donde vivía, aunque pequeño, estaba lleno de vida. En la plaza principal, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos mientras los niños jugaban cerca del kiosco. Alejandro solía visitar ese lugar para sentir, aunque fuera por un momento, la calidez de la gente. A pesar de su renombre, prefería caminar entre la multitud de manera discreta, saludando a los conocidos con una sonrisa cortés pero distante. Una tarde, decidido a distraerse de sus pensamientos recurrentes, Alejandro salió a dar un paseo por la plaza. Las campanas de la iglesia resonaban a lo lejos, marcando las 6. El aire olía a pan recién horneado y el bullicio de la gente llenaba el ambiente. Mientras caminaba, algo llamó su atención. En medio de la multitud, una figura femenina emergió, distinta, casi etérea. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros, y la forma en que giró la cabeza, la manera en que caminaba, le resultaron dolorosamente familiares. Su corazón comenzó a latir desbocado mientras la seguía con la mirada, incapaz de apartarse de la visión. El mundo alrededor pareció detenerse. ¿Es posible?, pensó mientras sus pies se movían por inercia. Sentía que su mente le jugaba una mala pasada, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que estaba viendo. La mujer se desplazaba con gracia sin notar su presencia y Alejandro decidió seguirla. Cada paso lo acercaba más a un recuerdo vívido, casi tangible, que creía perdido para siempre. Por un instante, la imagen de Mariana se superpuso en su mente con la figura de aquella mujer desconocida. La realidad y los recuerdos se mezclaron, haciéndolo sentir como si el pasado hubiera vuelto para desafiarlo. Aunque su lógica le gritaba que era imposible, su corazón le pedía que no dejara escapar esa oportunidad. Y así, sin pensarlo más, Alejandro se adentró en un camino que cambiaría su vida para siempre. Alejandro siguió a la mujer sin apartar la mirada. Sus pasos torpes y apresurados chocaban con la calma del paseo vespertino. La plaza, usualmente un lugar de tranquilidad para él, se transformó en un laberinto de sensaciones confusas. La figura de la mujer avanzaba con naturalidad entre los vendedores y transeúntes, sin percatarse de la atención intensa que recibía. Alejandro intentaba mantener cierta distancia, temiendo que ella notara su seguimiento, pero al mismo tiempo luchaba contra la urgencia de acercarse y confirmar lo que su corazón le gritaba. ¿Es un espejismo? ¿Un cruel juego de mi memoria?, se preguntaba mientras la seguía por una callejuela adoquinada que se abría paso entre antiguas casonas coloniales. A cada paso su mente le ofrecía fragmentos de recuerdos. Mariana riendo mientras bailaban bajo la lluvia, su perfume de jazmín, el brillo de sus ojos oscuros. Todo aquello parecía reflejarse en la mujer frente a él, y aunque una parte de Alejandro intentaba racionalizar lo que veía, su instinto lo empujaba a continuar. La mujer giró en una esquina y aceleró el paso, lo que hizo que Alejandro se sintiera aún más ansioso. Sin embargo, no dejó de avanzar. Su respiración era pesada, y un sudor frío comenzó a recorrerle la frente.
En un momento de duda pensó en detenerse, en regresar a la seguridad de su casa, donde todo podía ser controlado y predecible. Pero el recuerdo de Mariana y la esperanza de lo imposible lo obligaron a seguir. El camino lo llevó hasta un pequeño parque rodeado de árboles de jacaranda, cuyas flores lilas caían al suelo creando una alfombra natural. En el centro del parque, la mujer finalmente se detuvo, aparentemente absorta en sus pensamientos. Alejandro se escondió detrás de un árbol cercano, su corazón latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. La figura se quedó inmóvil unos segundos, como si estuviera esperando algo, y luego, con un movimiento lento, se dio la vuelta. El tiempo pareció detenerse cuando sus ojos se encontraron. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones y el suelo bajo sus pies dejaba de ser firme. Los rasgos de la mujer eran idénticos a los de Mariana. Sus ojos profundos y oscuros, el contorno de su rostro, incluso la forma en que ladeaba la cabeza al mirarlo. Por un instante, el pasado y el presente se fusionaron, borrando cualquier lógica o explicación. Alejandro intentó dar un paso hacia ella, pero sus piernas no le respondieron. Una mezcla de incredulidad, emoción y miedo lo inundó. Antes de que pudiera pronunciar palabra, su visión comenzó a nublarse y un mareo repentino lo hizo tambalearse. En un segundo que se sintió eterno, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Lo último que alcanzó a ver antes de desmayarse fue el rostro de la mujer acercándose rápidamente hacia él, con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. El silencio se apoderó del parque. Los sonidos de la ciudad quedaron distantes, como si se hubiera abierto un paréntesis en la realidad. Alejandro yacía inconsciente, mientras la mujer se inclinaba sobre él, su silueta recortada contra el cielo teñido de tonos naranjas por el atardecer. Alejandro despertó lentamente, como si emergiera de un sueño profundo y confuso. Sus párpados pesaban, y su visión estaba borrosa mientras trataba de enfocarse en el entorno que lo rodeaba. Lo primero que percibió fue el aroma característico de un hospital, un ligero olor a desinfectante mezclado con algo metálico. El sonido distante de pasos y murmullos le confirmó que estaba en algún tipo de clínica. Intentó moverse, pero un leve mareo lo detuvo. La habitación era sencilla, con paredes de un blanco desgastado y cortinas de tela azul que separaban las camas. Un ventilador de techo giraba perezosamente, llenando el espacio con un murmullo constante. Alejandro, todavía desorientado, trató de recordar cómo había llegado allí. La última imagen que acudió a su mente fue el rostro de aquella mujer, idéntica al de Mariana, mirándolo con preocupación mientras todo a su alrededor se desvanecía. ¿Está despierto?, dijo una voz suave pero firme. Alejandro giró la cabeza hacia la puerta y la vio. Allí estaba, de pie, con una expresión que mezclaba alivio y curiosidad. Era la misma mujer, no cabía duda, aunque ahora lucía diferente bajo la luz blanca del hospital. Sus ojos oscuros lo observaban con intensidad, pero había algo en su postura, algo contenido, como si también estuviera tratando de entender qué había ocurrido. ¿Quién? ¿Quién eres?, murmuró Alejandro con voz ronca. Sus palabras sonaban débiles, como si no le pertenecieran. Ella no respondió de inmediato. En su lugar se acercó con cautela como si temiera asustarlo. Finalmente habló, y su voz era distinta a la que él recordaba en Mariana, pero tenía un tono familiar que lo desarmó. Soy Clara, dijo con un ligero acento, como si su lengua estuviera acostumbrada a otra región. Usted se desmayó en el parque. Los vecinos llamaron una ambulancia y yo vine para asegurarme de que estuviera bien. Alejandro intentó procesar sus palabras, pero su mente seguía atrapada en la imagen de ella de pie en el parque, con las jacarandas como telón de fondo. Clara, repitió, probando el nombre en sus labios. No era Mariana. No podía serlo. Pero entonces, ¿por qué el parecido era tan abrumador? Gracias, logró decir finalmente. Su mirada buscó alguna explicación en el rostro de Clara, pero solo encontró una calma desconcertante. Ella se limitó a sentir antes de dirigirse hacia una silla junto a la cama. ¿Cómo se siente?, preguntó, cruzando las manos sobre su regazo. Había algo en su tono que era a la vez distante y gentil, como si intentara mantener una barrera emocional entre ambos. Estoy bien, creo, respondió Alejandro, aunque no era cierto. Por dentro, una maraña de emociones luchaba por salir a la superficie. Quería preguntarle tantas cosas, pero las palabras se atascaban en su garganta. En cambio, optó por el silencio, observándola mientras ella también lo miraba, con una mezcla de interés y reserva.
El médico entró en ese momento, interrumpiendo la tensa quietud entre ellos. Tras una breve revisión, informó a Alejandro que no había señales graves, solo un episodio de estrés combinado con deshidratación. Aún así, debía descansar. Clara se levantó de la silla y Alejandro sintió un extraño vacío al verla prepararse para irse. Espero que se recupere pronto, dijo ella con una leve sonrisa antes de salir de la habitación. Él no pudo detenerla, no aún, pero en su interior algo le decía que aquella no sería la última vez que la vería. Alejandro permaneció inmóvil en la cama del hospital mucho después de que Clara saliera de la habitación. Sus pensamientos eran como un torbellino, atrapados entre la incredulidad y la necesidad de encontrar respuestas. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Clara reaparecía, nítido y vibrante, como si estuviera grabado en su memoria. Aunque las diferencias entre ella y Mariana eran sutiles, Alejandro no podía ignorar la sensación de familiaridad que lo había golpeado con tanta fuerza. Era algo más profundo que un parecido físico. Era una chispa, un eco, algo que no podía explicar. Esa noche, mientras el hospital se sumía en el silencio, Alejandro reflexionó sobre su vida. Habían pasado 5 años desde la muerte de Mariana, y aunque el tiempo había suavizado el dolor, nunca lo había sanado por completo. Había aprendido a convivir con el vacío, llenando sus días con actividades y compromisos, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo desconocido lo llamaba a salir de esa rutina resignada. La imagen de Clara, tan extrañamente vinculada a Mariana, lo llenaba de una inquietud que era a la vez incómoda y esperanzadora. A la mañana siguiente, Alejandro fue dado de alta. Aunque el médico insistió en que debía descansar, él se sentía impaciente, con una energía que no recordaba haber sentido en años. De vuelta en su casa, se dirigió directamente al despacho donde guardaba los recuerdos de Mariana. Allí, en un cajón, tenía un viejo álbum de fotos, lleno de imágenes de su vida juntos. Lo abrió con cuidado, sus dedos temblando ligeramente mientras pasaba las páginas. La comparación era inevitable. Mariana sonreía en las fotografías, con esa expresión que iluminaba cada rincón donde estuviera. Alejandro examinó cada detalle de su rostro, intentando comprender cómo alguien podía parecerse tanto a ella y al mismo tiempo ser una persona completamente diferente. Era una paradoja que no lograba resolver, pero una cosa estaba clara: debía volver a ver a Clara. Durante los días siguientes, Alejandro no pudo concentrarse en nada más. Marcela y Rodrigo notaron el cambio en él durante una visita. ¿Estás bien, papá?, preguntó Marcela con preocupación en la voz. Alejandro simplemente asintió, evitando el tema. No estaba listo para compartir lo que había ocurrido. No aún. Sus hijos ya lo veían como alguien atrapado en el pasado, y él no quería darles más razones para preocuparse. Finalmente, reunió el valor para regresar al parque donde había visto a Clara por primera vez. Llegó al lugar en una tarde soleada, con la esperanza de que el destino lo ayudara a encontrarla de nuevo. Caminó bajo los árboles de jacaranda, deteniéndose ocasionalmente para observar a las personas que pasaban. Había algo casi poético en la escena, pero también una tensión palpable en su pecho. Después de lo que pareció una eternidad, Alejandro vio una figura conocida al otro lado del parque. Clara estaba allí, sentada en una banca, con un libro entre las manos. La luz del sol jugaba con su cabello, creando un halo que la hacía parecer aún más irreal. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba mientras daba un paso hacia ella y luego otro, hasta que finalmente se detuvo a unos metros de distancia. Clara, dijo con voz firme, aunque su interior estaba lleno de nerviosismo. Ella levantó la vista, sorprendida al verlo. Por un momento sus ojos se encontraron y Alejandro sintió que el tiempo se detenía una vez más. No esperaba volver a verlo, respondió ella cerrando el libro lentamente. En su rostro había una mezcla de sorpresa y algo que Alejandro no pudo identificar del todo. Quizás, al igual que él, ella también estaba buscando respuestas. Clara lo observó con atención mientras cerraba el libro que tenía en las manos, colocándolo sobre su regazo como si se preparara para una conversación que sabía que iba a ser importante. Había algo en su mirada que no era solo sorpresa, sino también una especie de precaución, como si estuviera evaluando cuidadosamente cada movimiento de Alejandro. Él lo notó, pero decidió ignorar su propia incertidumbre. Había llegado hasta allí para buscar respuestas, Tess, y no podía permitirse retroceder ahora. Quería agradecerte por quedarte conmigo ese día,
dijo Alejandro con un tono pausado, tratando de sonar tranquilo aunque su corazón latía con fuerza. No sé qué habría hecho si no hubieras estado ahí. Clara inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que a Alejandro le pareció inconfundiblemente familiar. No fue nada, respondió ella. Cualquiera habría hecho lo mismo. Su voz era firme, pero había un matiz de suavidad que Alejandro no pudo pasar por alto. Por un instante, ambos guardaron silencio. Los sonidos del parque llenaron el espacio entre ellos, el canto de los pájaros, las risas de los niños jugando a lo lejos, el murmullo de las hojas movidas por el viento. Alejandro sintió que las palabras que tanto había ensayado se desvanecían en su mente, dejándolo con nada más que su intuición. ¿Puedo sentarme?, preguntó finalmente, señalando la banca junto a ella. Clara sintió después de una breve pausa, deslizando el libro hacia un lado para hacerle espacio. Alejandro se sentó con cuidado, como si el acto mismo de estar tan cerca de ella fuera algo que debía manejar con delicadeza. Hay algo que necesito decirte, comenzó, mirando hacia el suelo mientras organizaba sus pensamientos. Cuando te vi por primera vez, fue como si el tiempo se detuviera. Me recordaste a alguien que fue muy importante para mí, alguien que ya no está. Clara lo miró con curiosidad, aunque su expresión pareció neutral. ¿Es por eso que me seguiste aquel día?, preguntó, sin rastro de reproche en su voz, solo una genuina necesidad de entender. Sí, admitió Alejandro, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. Sé que puede sonar extraño, pero tu parecido con ella es increíble, casi irreal. Tragó saliva, temiendo que sus palabras la incomodaran, pero Clara no se mostró sorprendida. En cambio, dejó escapar un leve suspiro, como si hubiera estado esperando que él dijera algo parecido. No eres la primera persona que dice algo así, confesó ella, rompiendo el momento de silencio. A lo largo de mi vida, muchas personas han comentado que me parezco a alguien que conocen, pero nunca de una manera tan intensa como lo estás describiendo ahora. La revelación dejó a Alejandro sin palabras por un momento. Intentó procesar lo que Clara le estaba diciendo mientras buscaba una manera de continuar la conversación. ¿Sabes si tienes alguna conexión con este lugar? ¿Algo que pueda explicar por qué nuestras vidas se cruzaron de esta manera? Clara frunció el ceño ligeramente, como si estuviera buscando en su memoria. No estoy segura, respondió con sinceridad. Mi familia se mudó mucho cuando era pequeña. Mis padres no solían hablar mucho de su pasado, así que hay muchas cosas que no sé. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Aunque las respuestas seguían siendo esquivas, lo que Clara acababa de decir le ofrecía una chispa de esperanza. Tal vez, pensó, el destino realmente los había reunido por una razón, y aunque todavía no entendía del todo cuál era, estaba decidido a descubrirlo. Alejandro respiró profundamente, dejando que las palabras de Clara resonaran en su mente. La idea de que ella también desconociera aspectos importantes de su pasado abrió una nueva puerta en su búsqueda de respuestas. Era como si ambos estuvieran conectados por un hilo invisible, uno que los había llevado al mismo lugar en el momento exacto. Decidido a no dejar pasar la oportunidad, Alejandro optó por dar un paso más allá. ¿Te importaría si hablamos más sobre esto?, preguntó con una mezcla de cautela y sinceridad. Siento que hay algo más aquí, algo que necesitamos entender juntos. Clara lo observó por un momento como si estuviera evaluando su honestidad. Finalmente asintió, aunque su postura seguía siendo reservada. De acuerdo, dijo, cruzando los brazos como un gesto protector. Pero no puedo prometerte que tenga todas las respuestas que buscas. Alejandro agradeció su disposición con una sonrisa ligera, pero su interior estaba en ebullición. No sabía por dónde empezar, así que decidió compartir algo personal para ganar su confianza. Hace 5 años perdí a mi esposa Mariana, comenzó, su voz baja pero firme. Ella era el amor de mi vida, y desde entonces he vivido con su recuerdo como mi mayor compañía. Verte a ti fue como si algo que creía perdido para siempre regresara, aunque fuera por un instante. Clara escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de empatía y desconcierto. Cuando Alejandro terminó de hablar, ella se tomó un momento antes de responder. Lamento mucho tu pérdida, dijo, y su tono era genuino. Debe ser difícil llevar algo así. Lo es, admitió Alejandro. Pero verte a ti, no sé cómo explicarlo. No es solo que te parezcas a ella, sino que hay algo en tu forma de ser, en cómo hablas, que me recuerda tanto a ella. Clara desvió la mirada, como si intentara procesar lo que él acababa de decir.
Luego volvió a mirarlo con una expresión más suave. No sé qué decir, confesó. Es extraño escuchar algo así, pero no puedo evitar sentir que tal vez haya algo más en todo esto. Tal vez haya una razón por la que nos encontramos. El comentario de Clara llenó a Alejandro de una renovada determinación. ¿Tus padres siguen vivos? Preguntó, con la esperanza de que tal vez ellos pudieran proporcionar alguna pista. Clara negó con la cabeza. Mi madre falleció hace años y mi padre se fue cuando yo era muy joven. No sé mucho sobre su vida antes de que naciera. ¿Nunca te hablaron sobre sus orígenes? ¿De dónde venían o si tenían familia en otros lugares? Insistió Alejandro, incapaz de contener su curiosidad. Clara suspiró, como si revivir esos recuerdos le resultara incómodo. Sé que mi madre vivió un tiempo en este estado, pero nunca mencionó mucho más. Su vida antes de mí era como un libro cerrado. Siempre decía que algunas cosas del pasado era mejor dejarlas atrás. Alejandro se quedó en silencio, reflexionando sobre las implicaciones de sus palabras. Podía sentir que había algo escondido en esa historia, algo que conectaba las piezas de este extraño rompecabezas. Sin embargo, era evidente que Clara también estaba lidiando con sus propias dudas y reservas. ¿Y tú? Preguntó ella, rompiendo el silencio. ¿Por qué sientes que esto es tan importante? ¿Qué esperas encontrar? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero respondió con la misma sinceridad con la que había comenzado. No lo sé con certeza, admitió. Tal vez busco respuestas que no sabía que necesitaba, o tal vez solo quiero entender por qué nuestras vidas se cruzaron de esta manera. Pero lo que sí sé es que no quiero ignorar esta oportunidad. Clara sintió lentamente, como si las palabras de Alejandro hubieran tocado algo en su interior. Entonces supongo que debemos buscar esas respuestas juntos, dijo, con una leve sonrisa que, por primera vez, pareció romper la barrera que los separaba. Alejandro sintió un rayo de esperanza iluminar su interior. Por primera vez en años sentía que el camino frente a él no estaba completamente oscuro. Alejandro y Clara se despidieron en el parque con una promesa implícita de continuar buscando las respuestas que ambos necesitaban. Sin embargo, mientras cada uno volvía a sus rutinas, el peso de la incertidumbre permanecía. Para Alejandro, ese día marcó un antes y un después. Ya no podía ignorar la extraña conexión que sentía con Clara, ni las preguntas que ella había despertado. Decidido a no dejar que el tiempo enfriara su determinación, decidió dar el siguiente paso. Esa noche, en la tranquilidad de su despacho, Alejandro revisó nuevamente el álbum de fotografías de Mariana. Pasó horas examinando cada imagen, cada detalle, buscando algo que pudiera servir como un punto de partida. Encontró una fotografía en particular que llamó su atención. Era una instantánea de Mariana durante su juventud, de pie frente a una casa antigua que no reconocía. En el reverso de la imagen estaba escrito, con la delicada caligrafía de Mariana: El inicio de todo. Hogar de la familia Gómez, 1972. El apellido resonó en su mente, aunque no podía recordar que Mariana hubiera hablado mucho sobre esa parte de su vida. Intrigado, decidió investigar más. A la mañana siguiente contactó a don Esteban, un viejo amigo de la familia y uno de los pocos que aún recordaba los días de juventud de Mariana. Cuando se reunieron en un café del pueblo, Alejandro no perdió tiempo en mostrarle la fotografía. Don Esteban, un hombre de cabello blanco y ojos vivaces, estudió la imagen con detenimiento antes de asentir lentamente. Ah, claro, los Gómez, dijo, apoyando la fotografía sobre la mesa. Eran una familia muy conocida por aquí hace décadas. Tu esposa pasó parte de su infancia en su casa. Fue una época difícil para ellos. Tuvieron que vender la propiedad y separarse después de una tragedia. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tragedia? Preguntó, inclinándose hacia adelante. Don Esteban se frotó el mentón mientras buscaba las palabras. El padre de la familia murió en un accidente y la madre no pudo mantener a los niños. Algunos fueron enviados con parientes, otros, bueno, perdimos el rastro de ellos. Mariana casi nunca hablaba de eso, pero yo siempre supe que esos años la marcaron profundamente. Las palabras de don Esteban se quedaron grabadas en la mente de Alejandro mientras volvía a casa. ¿Podría Clara estar relacionada con los Gómez? ¿Había algún vínculo entre ella y esa familia que también conectara con Mariana? Era una posibilidad que no podía ignorar. Sin embargo, sabía que no podía avanzar solo. Necesitaba la ayuda de Clara.
La buscó en el parque al día siguiente y para su alivio ella estaba allí, sentada en la misma banca con un café entre las manos. Cuando lo vio, una leve sonrisa cruzó su rostro y Alejandro sintió que el tiempo se detenía por un instante. Parece que tienes algo importante que contarme, dijo ella antes de que él pudiera hablar. Alejandro se sentó a su lado y le mostró la fotografía. ¿Reconoces esta casa? Es del pasado de mi esposa, Mariana. Creo que podría estar conectada contigo, de alguna manera. Clara tomó la foto con cuidado y la examinó. Su rostro cambió, pasando de la curiosidad a la sorpresa. Esto se parece mucho a una casa que mi madre mencionaba en sus historias. Decía que era el lugar donde pasó su infancia, pero nunca me dijo mucho más. Siempre evitaba hablar del tema. Ambos intercambiaron miradas, conscientes de que habían encontrado una pista importante. Creo que es hora de investigar más sobre esta casa y la familia Gómez, dijo Alejandro con determinación. Clara asintió y por primera vez parecía compartir su entusiasmo. Aunque aún quedaban muchas preguntas, ambos sabían que este era el inicio de un camino que prometía revelar más de lo que podían imaginar. Alejandro y Clara decidieron no perder tiempo y comenzar a investigar la conexión entre la casa de la fotografía y el pasado que ambos parecían compartir de manera inexplicable. Armados con la dirección inscrita en el reverso de la imagen y una mezcla de curiosidad y ansiedad, se dirigieron juntos a la ubicación indicada. Era un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El viaje estuvo marcado por un silencio reflexivo. Alejandro conducía mientras Clara miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. De vez en cuando sus ojos se encontraban, pero ninguno decía mucho. Las preguntas que ambos tenían eran tantas que parecía imposible decidir por dónde empezar. Cuando finalmente llegaron, fueron recibidos por una escena que parecía salida de otro tiempo. Una calle polvorienta rodeada de casas de adobe con techos de tejas desgastadas. La casa de la fotografía seguía allí, aunque el paso de los años había dejado su huella en las paredes agrietadas y la pintura descolorida. Clara se quedó de pie frente a la entrada con la fotografía en la mano comparándola con la realidad. Es increíble, murmuró. Se parece tanto a lo que mi madre describía, pero nunca pensé que sería real. Alejandro se acercó y colocó una mano en su hombro, ofreciéndole un gesto de apoyo. Tal vez aquí encontremos las respuestas que estamos buscando, dijo, aunque su propia voz reflejaba la mezcla de emoción y nerviosismo que sentía. Tocaron la puerta con cautela, pero nadie respondió. Alejandro notó que la casa parecía estar deshabitada, aunque aún quedaban rastros de vida. Macetas con plantas secas en el porche y una ventana rota cubierta con plástico. Decidieron preguntar en los alrededores y pronto encontraron a una mujer mayor, sentada bajo la sombra de un árbol cercano. Disculpe, comenzó Alejandro mostrando la fotografía. ¿Sabe algo sobre esta casa o quién vivía aquí hace muchos años? La mujer, de cabello gris y rostro surcado por arrugas, tomó la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos se iluminaron al reconocerla. Claro que la recuerdo, dijo, su voz llena de nostalgia. Esa era la casa de los Gómez. Eran una familia muy querida aquí, pero las cosas se complicaron después de la muerte del padre. La madre hizo todo lo que pudo, pero al final tuvo que irse con los niños. ¿Sabe dónde están ahora? Preguntó Clara con evidente interés. La mujer negó con la cabeza lentamente. No, hace mucho que no escuchamos de ellos. Algunos decían que se mudaron al norte, otros que fueron adoptados por parientes. Pero la hija mayor, Mariana, siempre fue especial. Tenía una luz en ella, una bondad que nunca se olvida. El corazón de Alejandro dio un vuelco al escuchar el nombre de su esposa salir de los labios de aquella mujer. Miró a Clara, quien estaba visiblemente afectada. ¿Recuerda algo más? Insistió, sabiendo que estaban cada vez más cerca de algo importante. La mujer pensó por un momento antes de señalar un camino que conducía hacia el bosque. Ahí había una vieja bodega que usaban para guardar cosas de la familia. No sé si todavía está en pie, pero si buscan respuestas, tal vez encuentren algo allí. Clara y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de significado antes de agradecerle y dirigirse al lugar señalado. Mientras caminaban por el sendero polvoriento, Alejandro no pudo evitar sentir que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo. El silencio entre ellos ahora era diferente, lleno de anticipación y una conexión creciente que parecía superar cualquier lógica. Aunque el destino de su búsqueda era incierto, ambos sabían que no podían detenerse.
Habían llegado demasiado lejos como para mirar atrás. El sendero que conducía a la antigua bodega era estrecho, bordeado por árboles altos cuyas ramas entrelazadas formaban un túnel natural que filtraba la luz del sol en destellos cálidos. Alejandro y Clara avanzaban con cautela, sus pasos amortiguados por la tierra blanda y cubierta de hojas. El aire era fresco, pero impregnado de una sensación de antigüedad, como si aquel lugar hubiera permanecido suspendido en el tiempo, esperando su llegada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro después de un largo silencio. Sabía que esta búsqueda significaba tanto para Clara como para él, aunque de formas distintas. No lo sé, admitió Clara, mirando el camino frente a ellos. Es extraño. Estoy nerviosa, pero al mismo tiempo siento que estoy a punto de descubrir algo importante, algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca supe que necesitaba. Alejandro asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Él mismo experimentaba una mezcla de emociones que no lograba definir del todo. Aunque la búsqueda de respuestas parecía centrarse en Clara, también estaba profundamente ligado a su propia necesidad de reconciliarse con el pasado. Finalmente, el sendero se abrió a un pequeño claro donde se encontraba la bodega. El edificio era pequeño y estaba en un evidente estado de abandono. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo y el techo parecía inclinarse peligrosamente hacia un lado. Una vieja puerta de metal oxidado colgaba de sus bisagras, apenas sosteniéndose en su lugar. Clara se detuvo frente a la entrada, su respiración ligeramente agitada. Es aquí, dijo en un susurro, como si hablar más fuerte pudiera romper la frágil quietud del lugar. Alejandro dio un paso adelante y probó la puerta, que se abrió con un chirrido largo y penetrante. El interior estaba oscuro, pero la luz que se colaba por las rendijas de las paredes revelaba un espacio lleno de cajas apiladas y muebles cubiertos de polvo. El olor a madera vieja y humedad impregnaba el aire. Vamos a necesitar luz, dijo Alejandro, sacando su teléfono para usar la linterna. Clara hizo lo mismo, y juntos comenzaron a explorar el lugar. Entre las cajas encontraron todo tipo de objetos: vajilla antigua, ropa vieja y papeles amarillentos que crujían al tocarlos. Cada cosa que encontraban parecía llevar consigo una historia, aunque muchas de ellas permanecían incompletas, fragmentos de una vida que había quedado atrás. De repente, Clara se detuvo frente a una caja marcada con letras descoloridas que decían Familia Gómez. Sus manos temblaban mientras quitaba la tapa, revelando una colección de cuadernos, cartas y fotografías. Con cuidado, tomó uno de los cuadernos y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles, pero en las siguientes encontró algo que la dejó sin aliento. Es la letra de mi madre, dijo, mostrándole a Alejandro una nota escrita en un español claro y elegante. Esto lo escribió ella. Habla de su infancia aquí, de sus hermanos y de lo difícil que fue para ellos cuando su padre murió. Alejandro observó la emoción en el rostro de Clara, quien parecía descubrir una parte de su propia historia que había estado enterrada durante años. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue lo que encontraron al fondo de la caja: una fotografía en blanco y negro de dos niñas abrazadas. Una de ellas era inconfundiblemente Mariana, y la otra era una versión más joven de la mujer que ahora estaba a su lado. Clara tomó la foto con manos temblorosas, sus ojos llenos de incredulidad. Esto no puede ser, susurró. Alejandro, mirando la imagen, entendió de inmediato. Clara no solo compartía un vínculo con la familia Gómez. Ella y Mariana estaban directamente conectadas. El peso de lo que habían descubierto cayó sobre ambos como una ola. Las respuestas que habían estado buscando estaban allí, pero planteaban aún más preguntas que necesitarían resolver juntos. El descubrimiento de la fotografía dejó a Alejandro y Clara en un silencio abrumador, ambos contemplando lo que acababan de encontrar. La imagen, descolorida por los años, era clara en su mensaje. Mariana y Clara compartían un lazo más profundo de lo que jamás imaginaron. Alejandro sentía su mente inundada por preguntas sin respuesta mientras intentaba procesar lo que significaba esa conexión. Para Clara, sin embargo, la revelación parecía un golpe directo al corazón. Esto es imposible, murmuró Clara, sosteniendo la fotografía como si fuera un tesoro frágil. Sus ojos recorrían el rostro de la niña que se parecía tanto a ella, al lado de la pequeña que indudablemente era Mariana. Mi madre nunca mencionó a una hermana. Nunca. Alejandro puso una mano en su hombro buscando ofrecerle algo de estabilidad. Quizás no lo hizo porque era demasiado doloroso, sugirió.
O tal vez hubo razones que desconocemos, pero creo que esta fotografía es prueba de que sus vidas estaban entrelazadas desde el principio. Clara respiró profundamente, tratando de calmarse. Cerró los ojos por un momento antes de volver a mirar la caja donde habían encontrado la fotografía. Tiene que haber más aquí, dijo, con una determinación renovada. Se arrodilló junto a la caja y comenzó a revisar los cuadernos y cartas con mayor atención, buscando algo que pudiera arrojar más luz sobre el misterio. Alejandro la ayudó, revisando con cuidado cada papel. Algunas cartas eran correspondencia entre los padres de la familia Gómez, hablando de los desafíos económicos y de la tristeza tras la muerte del padre. Otras eran escritos personales que revelaban los esfuerzos de la madre por mantener unida a su familia en medio de la adversidad. Entre las páginas de un viejo cuaderno encontraron lo que parecía ser la clave, una carta escrita por la madre de Mariana. La carta, fechada años antes, estaba dirigida a una persona desconocida. En ella, la mujer explicaba que, tras la muerte de su esposo, se había visto obligada a tomar una decisión desgarradora: enviar a su hija menor, Clara, a vivir con unos familiares lejanos mientras ella intentaba reconstruir su vida con los otros niños. La carta terminaba con una súplica: por favor, cuida a mi pequeña. Algún día espero poder reunirme con ella. Clara leyó la carta en silencio, sus manos temblando mientras sus ojos recorrían cada palabra. Al terminar, miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. Mi madre nunca me dijo nada de esto, dijo en voz baja. Nunca mencionó que había sido enviada lejos, que había perdido a su familia. Alejandro asintió con solemnidad. Tal vez pensó que era lo mejor para protegerte de ese dolor, dijo suavemente. Pero ahora sabemos que Mariana y tú eran hermanas. Esto explica tanto y al mismo tiempo abre tantas nuevas preguntas. Clara apretó la carta contra su pecho como si intentara absorber el peso de lo que había aprendido. ¿Por qué nunca intentaron buscarme?, preguntó, más para sí misma que para Alejandro. ¿Por qué nos separaron y nunca se volvieron a reunir? Alejandro no tenía respuestas, pero sentía que estaban más cerca de la verdad. Clara, dijo con calma, tal vez esta es nuestra oportunidad de completar esa historia. Mariana ya no está aquí para hacerlo, pero tú estás. Juntos podemos descubrir lo que realmente pasó. Clara lo miró, su expresión pasando de la incredulidad al agradecimiento. Aunque el camino que tenían por delante prometía ser complicado, ella sabía que no estaría sola. Con esa certeza, ambos se dispusieron a seguir adelante, con la fotografía y la carta como las primeras piezas del rompecabezas que estaban decididos a resolver. Después del descubrimiento de la fotografía y la carta, Alejandro y Clara se dieron cuenta de que habían tocado apenas la superficie de una historia mucho más profunda. Ambos sabían que el siguiente paso era encontrar a alguien que pudiera arrojar más luz sobre lo ocurrido con la familia Gómez. Decidieron regresar al pueblo, con la esperanza de que la mujer que les había señalado la bodega pudiera recordar algo más. Cuando llegaron, la encontraron sentada en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol, ocupada en tejer una bufanda. Su rostro se iluminó al verlos, pero también mostró curiosidad al notar las expresiones intensas en sus rostros. Alejandro y Clara se acercaron rápidamente, llevando consigo la fotografía y la carta. Disculpe que volvamos tan pronto, comenzó Alejandro, con un tono respetuoso, pero encontramos algo en la bodega que creemos que podría ayudarnos a entender más sobre la familia Gómez. La mujer dejó a un lado su tejido y tomó la fotografía que Alejandro le extendía. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verla. Esa es Mariana, dijo con certeza. ¿Y esta otra niña podría ser Clara? Clara dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. Mi madre nunca me dijo que tenía una hermana, confesó, tratando de mantener la calma. Chick, ¿sabe algo sobre por qué nos separaron o qué ocurrió después? La mujer suspiró como si estuviera retrocediendo en el tiempo. Recuerdo que fue un momento muy triste para todos, dijo lentamente. Después de que el padre murió, la madre hizo todo lo posible por mantener a los niños juntos, pero las cosas se complicaron. Mariana era la mayor, siempre ayudaba a cuidar a los demás, pero la más pequeña, tú, si realmente eres Clara, fue enviada con unos parientes lejanos. Decían que era lo mejor para ella, aunque nunca estuve de acuerdo. La madre sufría mucho, pero no veía otra opción. Clara sintió que las piezas comenzaban a encajar, aunque el dolor de la separación aún se sentía palpable incluso después de tantos años.
¿Recuerda a dónde me enviaron? Preguntó, tratando de controlar la emoción en su voz. La mujer asintió lentamente. Fue a una familia en el norte, creo. Eran buenos amigos de la madre, pero después de que te llevaron, nunca volvimos a saber de ellos. Supongo que querían empezar de nuevo y dejar atrás el dolor. Alejandro intervino, decidido a no dejar pasar ningún detalle. ¿Podría haber alguien más en el pueblo que recuerde algo? Tal vez un amigo cercano de la familia o alguien que haya mantenido contacto con ellos. La mujer reflexionó por un momento antes de asentir. Hay una persona, doña Esperanza. Ella fue amiga íntima de la madre de Mariana. Si alguien sabe algo más, sería ella. Vive al otro lado del pueblo, en una casita cerca del río. Sin perder tiempo, Alejandro y Clara se dirigieron al lugar indicado. El camino era tranquilo, bordeado por árboles y flores silvestres, pero la tensión entre ellos era palpable. Cada paso los acercaba más a la posibilidad de descubrir toda la verdad. Cuando llegaron, encontraron a una anciana sentada en un porche rodeada de plantas y con un bastón apoyado junto a ella. Su expresión era amable pero inquisitiva al verlos acercarse. Alejandro tomó la iniciativa y le explicó quiénes eran y lo que estaban buscando. Doña Esperanza escuchó con atención y cuando mencionaron la fotografía, su rostro se iluminó con un destello de reconocimiento. Recuerdo a las niñas Gómez, dijo con una voz que todavía conservaba cierta fortaleza. Pero si realmente quieren saber lo que pasó, tendrán que escuchar una historia que no he contado en muchos años. Clara y Alejandro se miraron, conscientes de que estaban a punto de escuchar algo que podría cambiarlo todo. Se sentaron frente a la anciana, preparados para adentrarse aún más en los secretos del pasado. Doña Esperanza ajustó sus gafas y tomó un sorbo de té antes de hablar. Su mirada se perdió en el horizonte, como si las memorias que estaba a punto de compartir estuvieran grabadas en el aire. Alejandro y Clara esperaron en silencio, sabiendo que cualquier interrupción podría romper el delicado hilo de su relato. La familia Gómez era especial, comenzó con una voz pausada pero firme. Eran personas llenas de amor, pero también cargaron con muchas tragedias. La madre, Isabel, era una mujer fuerte, pero la muerte de su esposo fue más desde lo que pudo soportar. Mariana, siendo la mayor, se convirtió en la roca de la familia. Ella cuidaba de todos, especialmente de su hermanita Clara. Clara contuvo el aliento al escuchar su nombre. Aunque las palabras eran reconfortantes, también le resultaba doloroso imaginar esa conexión perdida entre ella y Mariana. Cuando la situación empeoró, Isabel tomó una decisión difícil, continuó doña Esperanza. Sabía que no podía cuidar de todos, así que decidió enviar a Clara con unos parientes en el norte. Era una familia buena, con recursos para darle una vida estable. Isabel lo hizo con el corazón roto, pero creyó que estaba asegurando un futuro mejor para su hija menor. La anciana hizo una pausa, como si revivir esos momentos fuera tan difícil para ella como para quienes la escuchaban. Alejandro miró a Clara, quien mantenía los ojos fijos en doña Esperanza, procesando cada palabra. ¿Qué pasó después? Preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. ¿Por qué no intentaron reunirse? Doña Esperanza suspiró, su expresión llena de tristeza. Isabelin intentó mantenerse en contacto con la familia que cuidaba de Clara, pero las cosas no salieron como esperaba. Los parientes cortaron la comunicación con el tiempo. Tal vez pensaron que sería mejor así, o tal vez simplemente no querían complicaciones. Isabel estaba devastada, pero nunca dejó de esperar que algún día podría volver a ver a Clara. Las palabras de la anciana cayeron como un peso sobre los hombros de Clara. Por un momento no supo qué decir. Finalmente, con la voz temblorosa, preguntó, ¿por qué mi madre nunca me habló de esto? ¿Por qué me dejó crecer sin saber que tenía una familia? Doña Esperanza la miró con dulzura, como si entendiera el dolor detrás de la pregunta. A veces, las personas hacen lo que creen mejor en el momento, aunque eso signifique cargar con secretos que las consumen. Quizás tu madre pensó que era más fácil dejar el pasado atrás que enfrentar el dolor de lo que había perdido. Clara bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Alejandro, sintiendo su angustia, colocó una mano en su hombro. Esto es difícil, pero al menos ahora sabemos más. Podemos reconstruir esa parte de la historia que estaba perdida. La anciana asintió, apoyándose en su bastón para inclinarse hacia ellos. En la vida, no siempre tenemos la oportunidad de cerrar capítulos dolorosos, dijo con solemnidad. Pero ustedes sí la tienen. Si Mariana estuviera aquí, estoy segura de que querría que encontraran esa paz.
Clara asintió lentamente, inspirada por las palabras de doña Esperanza. Gracias, dijo con un hilo de voz, por compartir esto conmigo, con nosotros. Antes de irse, doña Esperanza les entregó un pequeño cofre de madera que había guardado durante años. Esto me lo dio Isabel antes de morir, dijo. Me pidió que lo cuidara por si alguna vez Clara regresaba. Creo que ahora es el momento adecuado para entregártelo. Clara tomó el cofre con manos temblorosas, consciente de que contenía más piezas del rompecabezas. Mientras salían de la casa de Doña Esperanza, sentía que, por primera vez, el vacío que había llevado consigo toda la vida comenzaba a llenarse, aunque aún quedaban muchas preguntas por responder. El cofre que Doña Esperanza había entregado parecía antiguo, con bisagras desgastadas y una cerradura que ya no necesitaba llave. Clara lo sostuvo con cuidado mientras Alejandro conducía de regreso al pueblo, el silencio en el auto lleno de anticipación. Aunque el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, la mente de Clara estaba atrapada en un torbellino de emociones, curiosidad, miedo y una profunda necesidad de respuestas. Cuando llegaron a casa de Alejandro, se dirigieron directamente a su despacho. Allí, bajo la luz suave de una lámpara, Clara colocó el cofre sobre la mesa. Se sentó frente a él, con Alejandro a su lado, ambos sintiendo el peso simbólico del momento. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, su voz calmada y solidaria. Clara asintió lentamente. No sé qué voy a encontrar, pero necesito saberlo, dijo, mientras levantaba con cuidado la tapa del cofre. El interior estaba lleno de pequeños recuerdos cuidadosamente guardados. Había cartas, fotografías y algunos objetos personales que parecían haber pertenecido a su madre. Clara tomó la primera carta, cuyo papel estaba amarillento por los años, y comenzó a leer en voz alta. Querida Clara, si algún día encuentras este cofre, quiero que sepas que siempre te amé. No hubo un solo día en el que no pensara en ti y en cómo estarías. Mi decisión de enviarte lejos fue la más difícil de mi vida, pero lo hice con la esperanza de que pudieras tener una vida mejor. Mariana siempre fue mi fuerza y sé que también la fue para ti. Si algún día puedes reunirte con ella, por favor, cuéntale cuánto la amé y cuánto lamento no haber podido mantenerlas juntas. La voz de Clara se quebró al leer las últimas palabras. Alejandro, conmovido, le ofreció un vaso de agua y esperó pacientemente a que continuara. Clara dejó la carta sobre la mesa y tomó una fotografía que estaba debajo. Mostraba a su madre Isabel sosteniendo a dos niñas. Una claramente era Mariana y la otra un bebé que debía ser ella misma. Sus manos temblaban al sostener la imagen, como si al hacerlo pudiera conectar con los recuerdos que nunca había tenido. Siempre me pregunté por qué sentía un vacío que no podía explicar, dijo Clara en voz baja. Ahora entiendo. No era solo la ausencia de mi madre, sino también de Mariana, de una familia que nunca supe que tenía. Alejandro la miró con empatía. A veces el pasado tiene una forma extraña de alcanzarnos, incluso cuando intentamos dejarlo atrás. Pero estás aquí ahora y estás descubriendo la verdad. Eso es lo que importa. Clara sintió, respirando profundamente mientras continuaba explorando el contenido del cofre. Entre los objetos encontró un pequeño colgante de plata con la forma de un corazón. Al abrirlo, descubrió dos fotografías diminutas, una de Mariana y otra de ella misma de bebé. Era un recordatorio tangible del vínculo que compartían. Esto era de mi madre, murmuró, cerrando el colgante con cuidado. Lo usaba todo el tiempo, nunca pensé que lo había guardado para mí. Mientras seguían revisando el cofre, Clara y Alejandro encontraron pistas que completaban fragmentos de la historia. Cartas de parientes que Isabel había contactado, notas escritas por Mariana sobre su infancia y hasta un dibujo hecho por Clara cuando era niña, enviado a su madre desde la familia que la había cuidado. Cada objeto que sacaban del cofre parecía sanar un poco del vacío que Clara había llevado consigo durante años. Sin embargo, también planteaban nuevas preguntas, especialmente sobre la vida de Mariana después de que Clara fue enviada lejos. Tenemos que encontrar más sobre lo que pasó con Mariana después, se dijo Clara finalmente, su voz ahora llena de determinación. Ella merece que su historia sea contada, completa, y yo necesito saberlo. Alejandro asintió, comprendiendo su resolución. Seguiremos buscando, dijo. Esto es solo el comienzo. Mientras cerraban el cofre, Clara sintió que estaba dando un paso más hacia entender no solo su pasado, sino también a sí misma.
Aunque el camino seguía siendo incierto, ahora tenía algo que antes no, la certeza de que no estaba sola en esta búsqueda. Con el cofre guardado cuidadosamente, Alejandro y Clara decidieron tomar un descanso antes de continuar. Sin embargo, el descanso resultó ser breve. Ambos estaban demasiado inmersos en la revelación que acababan de presenciar. Clara no podía apartar de su mente las palabras de su madre, ni las imágenes de las cartas y fotografías que ahora daban forma a un pasado que había permanecido oculto durante toda su vida. Alejandro, por su parte, sentía una responsabilidad creciente de ayudarla a cerrar ese círculo, especialmente por el amor que aún sentía por Mariana. A la mañana siguiente, Clara despertó con una nueva determinación. Su tristeza de la noche anterior había dado paso a una mezcla de esperanza y urgencia. Alejandro, al verla bajar las escaleras con un aire más resuelto, sonrió levemente. ¿Lista para lo que venga?, le preguntó. Clara sintió. Más que nunca. Creo que el siguiente paso es saber más sobre lo que pasó con Mariana. Si mi madre no pudo mantenernos juntas, al menos quiero entender por qué ella tampoco trató de buscarme. O si lo hizo y simplemente no lo sé. Alejandro asintió. Conozco a alguien que podría ayudarnos, dijo. Un viejo amigo de la familia, don Esteban, que tiene una memoria prodigiosa para los detalles del pasado. Mariana siempre lo respetó mucho, y creo que si alguien sabe más sobre los años que siguieron a la separación, es él. No perdieron tiempo en buscarlo. Don Esteban vivía en una pequeña casa en el centro del pueblo, rodeado de árboles frutales y un jardín lleno de flores coloridas. Era un hombre mayor, con cabello blanco y una sonrisa cálida que parecía desmentir los años que llevaba encima. Al escuchar sus nombres, los invitó a pasar y les ofreció café caliente. ¿Qué los trae por aquí tan temprano?, preguntó con curiosidad mientras se sentaban en su patio, bajo la sombra de un limonero. Es una historia larga, don Esteban, comenzó Alejandro, sacando la fotografía que habían encontrado en la bodega. Estamos buscando más información sobre Mariana y su familia. Clara acaba de descubrir que Mariana era su hermana, pero hay muchas cosas que no sabemos. Don Esteban tomó la fotografía y la estudió en silencio durante varios minutos. Finalmente, levantó la mirada hacia Clara con una expresión mezcla de sorpresa y ternura. Así que tú eres la pequeña Clara, dijo. Siempre me pregunté qué había pasado contigo. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Usted sabía sobre mí?, preguntó, con una mezcla de emoción y expectativa. Sabía lo que me contaba Isabel, respondió don Esteban, refiriéndose a la madre de ambas. Ella hablaba de ti con mucho amor, aunque también con una tristeza que nunca desapareció. Mariana también. Nunca dejó de mencionar que tenía una hermana a la que esperaba volver a ver algún día. Clara parpadeó, procesando las palabras. ¿Por qué nunca me buscó? ¿Qué pasó con ella después de que nos separaron? Don Esteban suspiró, como si cargar con esos recuerdos fuera un peso que había llevado durante mucho tiempo. Mariana trató de buscarte, Clara, dijo finalmente. Hizo todo lo que pudo, pero no tenía los recursos ni el apoyo necesario. Isabel murió poco después de que te enviaron al norte, y eso dejó a Mariana prácticamente sola. Aunque era fuerte, el mundo no siempre fue amable con ella. El silencio que siguió a esas palabras fue profundo. Clara apretó los labios, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Entonces, intentó. Eso es lo que importa, dijo finalmente, su voz temblorosa pero decidida. Intentó, confirmó don Esteban con una leve sonrisa. Y creo que ella estaría feliz de saber que al final sus caminos volvieron a cruzarse, aunque fuera de esta manera. La conversación continuó, llenando los vacíos de la historia con detalles que ayudaron a Clara a entender mejor a Mariana. Aunque muchas preguntas permanecían sin respuesta, lo que había aprendido la llenaba de una paz que nunca antes había experimentado. Alejandro, sentado a su lado, sintió que, poco a poco, estaban acercándose al cierre emocional que ambos buscaban. Tras la conversación con don Esteban, Alejandro y Clara regresaron a casa con una mezcla de emociones. Cada detalle que descubrían sobre Mariana y su madre parecía entrelazar sus vidas de formas cada vez más profundas. Sin embargo, Clara sentía que aún faltaba algo esencial, una conexión tangible con los años que Mariana vivió sola, los sacrificios que había hecho y las batallas que había enfrentado. Esa noche, mientras revisaban nuevamente las cartas y fotografías del cofre, Alejandro tuvo una idea. ¿Y si buscamos en los registros del pueblo?, sugirió. Tal vez encontremos algo que nos dé más pistas.
Mariana vivió aquí la mayor parte de su vida y si trató de encontrarte quizás dejó algún rastro. Clara lo miró, sus ojos llenos de determinación. Es una buena idea, dijo. Quiero saber todo lo que pueda sobre ella. Si intentó encontrarme, merece que su historia sea conocida. A la mañana siguiente se dirigieron al archivo municipal, un edificio antiguo pero bien cuidado, con paredes de piedra y grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol. La encargada, una mujer amable llamada señora Luisa, los recibió con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó mientras se colocaba sus gafas. Estamos buscando información sobre Mariana Gómez, explicó Alejandro. Vivió aquí hace años. Tal vez haya algo en los registros que nos pueda contar más sobre su vida. La señora Luisa asintió, acostumbrada a búsquedas de ese tipo. Déjenme revisar, dijo, desapareciendo detrás de una gran estantería llena de documentos. Mientras esperaban, Clara observó las fotografías antiguas colgadas en las paredes del archivo. Había imágenes del pueblo en diferentes épocas, eventos festivos y reuniones comunitarias. Aunque ninguna parecía tener conexión con Mariana, la vista le recordó la vida que su hermana debió haber llevado allí. Finalmente, la señora Luisa regresó con una carpeta polvorienta en las manos. Esto es lo que encontré, dijo, colocándola sobre la mesa. Hay algunas menciones de Mariana en registros de eventos y documentos comunitarios. Espero que les sirva. Clara abrió la carpeta con cuidado, encontrando una serie de documentos que contaban fragmentos de la vida de Mariana. Había una lista de voluntarios de la parroquia donde trabajó, una nota de agradecimiento por su participación en un evento de caridad y, lo más impactante, una carta que parecía haber sido escrita por Mariana pero nunca enviada. Clara tomó la carta y comenzó a leerla en voz baja. Era una carta dirigida a mi querida hermana, llena de palabras de amor y esperanza. Mariana había escrito sobre su deseo de reencontrarse con Clara algún día, sobre cómo soñaba con verla crecer y ser feliz. La carta estaba fechada pocos meses antes de la muerte de Mariana, lo que hacía aún más desgarrador que nunca hubiera llegado a manos de su destinataria. Clara dejó la carta sobre la mesa, sus manos temblorosas. Ella nunca se rindió, dijo, su voz apenas un susurro. A pesar de todo, nunca perdió la esperanza de que algún día nos volveríamos a ver. Alejandro, visiblemente conmovido, colocó una mano sobre la de Clara. Esto es una prueba de lo fuerte que era, dijo. Mariana nunca dejó de amarte ni de buscarte, incluso cuando parecía imposible. La señora Luisa los observó en silencio, permitiéndoles procesar lo que habían encontrado. Después de un rato, Clara levantó la mirada con lágrimas en los ojos, pero una nueva determinación en su rostro. Voy a honrar su memoria, dijo con firmeza. Si ella no pudo completar esta historia, yo lo haré. Por ella, por mi madre y por mí. Mientras salían del archivo, Clara sintió que algo dentro de ella había cambiado. Aunque el camino aún estaba lleno de preguntas, ahora tenía una dirección clara. Sabía que el amor de su familia, aunque a veces enterrado por el tiempo y las circunstancias, siempre había estado allí. Y ahora era su turno de llevar esa historia hacia un cierre que honrara todo lo que Mariana había hecho. El impacto de la carta de Mariana resonó en Clara durante días. Cada palabra escrita por su hermana parecía traer consigo una mezcla de consuelo y pesar. Aunque nunca se habían vuelto a encontrar, esa carta era un testimonio de que el amor y la esperanza de Mariana habían trascendido el tiempo y la distancia. Clara se sentía más conectada que nunca con su hermana, pero también más consciente del vacío que su ausencia había dejado. Mientras Clara procesaba lo descubierto, Alejandro no podía ignorar la tensión creciente en el ambiente. Sabía que todo lo que estaban desenterrando era emocionalmente agotador para ella. Sin embargo, también era evidente que Clara estaba transformándose. Cada pieza de la historia que descubrían parecía fortalecerla, dándole un propósito renovado. Una tarde, mientras Clara y Alejandro compartían un café en el jardín de su casa, ella rompió el silencio. Quiero hacer algo significativo para honrar la memoria de Mariana, dijo, con una convicción que Alejandro no había escuchado antes. Quiero que su historia inspire a otras personas, que sepan que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y amor. Alejandro asintió, comprendiendo la importancia de su decisión. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. Clara tomó un sorbo de café antes de responder. He estado pensando en crear un espacio en su nombre, algo que refleje quién era ella.
un lugar donde las personas puedan encontrar apoyo y comunidad, como lo que ella intentó ofrecer a través de sus acciones. La idea era simple pero poderosa: un centro comunitario que llevara el nombre de Mariana Gómez, un lugar donde las personas pudieran recibir ayuda en momentos de necesidad, donde los niños pudieran encontrar un espacio seguro para aprender y crecer. Alejandro sintió una oleada de admiración por Clara mientras ella compartía sus planes con más detalle. Era evidente que estaba canalizando todo el dolor y las preguntas sin respuesta hacia algo que pudiera marcar una diferencia en la vida de otros. Es una idea hermosa, dijo Alejandro, con una sonrisa cálida, y sé que Mariana estaría orgullosa de ti por hacer esto. Esa misma semana, Clara comenzó a trabajar en su proyecto. Con la ayuda de Alejandro y algunos contactos en el pueblo, consiguió un espacio adecuado para el centro. Era un edificio modesto pero acogedor, rodeado de árboles y con suficiente espacio para talleres, reuniones y actividades comunitarias. Alejandro, utilizando su experiencia empresarial, se encargó de los aspectos administrativos y financieros, mientras Clara lideraba la visión y la planificación. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Muchos de los vecinos que habían conocido a Mariana se ofrecieron como voluntarios, compartiendo historias sobre ella que Clara nunca había escuchado. Cada relato la ayudaba a comprender mejor a su hermana, a llenar los vacíos que el tiempo había dejado. El día de la inauguración, Clara se paró frente al edificio recién remodelado, observando el letrero que colgaba sobre la entrada: Centro Comunitario Mariana Gómez. La emoción la embargó, pero también una profunda sensación de paz. Alejandro, de pie a su lado, le ofreció una mirada de apoyo. Lo lograste, dijo en voz baja. Este es el legado que Mariana dejó a través de ti. Clara sintió, sintiendo que por primera vez había hecho algo que realmente conectaba con sus raíces y honraba a su familia. Mientras las puertas se abrían y los primeros visitantes entraban, supo que este era solo el comienzo. Mariana no estaba físicamente con ella, pero su espíritu vivía en cada rincón de ese espacio, en cada persona que se beneficiaría de su legado. Esa noche, al reflexionar sobre todo lo que habían logrado, Clara sintió que finalmente estaba encontrando la paz. Aunque el camino para descubrir la historia de su familia no había terminado, ahora tenía una dirección clara, un propósito que iba más allá de su propio dolor, y sobre todo, tenía la certeza de que el amor de Mariana seguía vivo, no solo en sus recuerdos, sino en cada acto de bondad que inspiraba. La inauguración del centro comunitario marcó un antes y un después para Clara. Aunque las emociones seguían siendo intensas, sentía una calma interior que no había experimentado en años. El proyecto no solo honraba la memoria de Mariana, sino que también le daba un propósito tangible: usar su dolor como motor para transformar la vida de otros. Sin embargo, sabía que su viaje no estaba completo. Había más piezas del rompecabezas de su familia que necesitaban ser encontradas. En los días siguientes, Clara se dedicó a consolidar las actividades del centro. Talleres de arte, programas de apoyo escolar y reuniones para madres jóvenes comenzaron a llenar el espacio de vida y risas. Alejandro, siempre a su lado, ayudaba con los detalles logísticos y financieros, mientras la comunidad aportaba tiempo y recursos con generosidad. Una tarde, mientras Clara organizaba un rincón de lectura con libros donados, una mujer mayor entró al centro. Sus pasos eran lentos, apoyándose en un bastón, pero su mirada estaba llena de curiosidad. Clara la saludó con una sonrisa y se acercó para ofrecerle ayuda. Bienvenida. ¿Hay algo en lo que pueda asistirte? La mujer la miró detenidamente, como si estuviera tratando de recordar algo. Finalmente habló con una voz suave pero firme. Eres igual a tu madre, dijo, dejando a Clara perpleja. ¿Conociste a mi madre?, preguntó Clara, su corazón acelerándose. La mujer asintió, tomando asiento en una de las sillas cercanas. Mi nombre es Marta. Viví cerca de los Gómez cuando era joven. Era amiga de Isabel y también de Mariana. Cuando escuché que abrían un centro comunitario con su nombre, supe que tenía que venir. Clara se sentó junto a ella, su atención completamente enfocada en cada palabra de Marta. Por favor, cuéntame más. Estoy tratando de reconstruir la historia de mi familia, pero hay tantas cosas que no sé. Marta sonrió con melancolía. Isabel era una mujer admirable, aunque su vida no fue fácil. Después de la muerte de su esposo, hizo todo lo posible por proteger a sus hijos, pero las circunstancias la obligaron a tomar decisiones difíciles. Nunca dejó de hablar de ti, Clara,
Incluso cuando te enviaron al norte, ella siempre creyó que algún día volverías. Las palabras de Marta llenaron a Clara de emoción. Era reconfortante escuchar que Isabel nunca había perdido la esperanza, aunque también era doloroso saber cuánto había sufrido. ¿Y Mariana?, preguntó con cautela. Mariana era igual de fuerte, respondió Marta. Después de que Isabel murió, ella asumió el papel de madre para sus hermanos. Nunca tuvo una vida fácil, pero siempre mantuvo su bondad y su espíritu generoso. Hablaba de ti todo el tiempo, de cómo soñaba con encontrarte algún día. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero las contuvo. Había aprendido a canalizar esas emociones en acción, a convertir el dolor en algo significativo. Gracias por compartir esto conmigo, dijo, tomando las manos de Marta. Cada historia, cada detalle me ayuda a sentirme más cerca de ellas. Marta le sonrió con calidez. Tu madre y Mariana estarían orgullosas de lo que has hecho aquí. Este lugar refleja lo que ellas representaban, amor, fuerza y esperanza. Esa noche Clara reflexionó sobre lo que Marta había compartido. Aunque las heridas del pasado aún eran profundas, estaba comenzando a verlas como cicatrices que contaban una historia de resiliencia y amor. Mariana e Isabel habían enfrentado desafíos inimaginables, pero nunca habían perdido la esperanza ni el amor por su familia. Clara decidió que seguiría adelante con la misma fortaleza que ellas le habían legado. Honraría su memoria no solo con el centro comunitario, sino también viviendo una vida que reflejara los valores que ellas le habían transmitido, incluso a través del silencio de los años. Ahora, más que nunca, sentía que estaba en el camino correcto, y por primera vez entendía que su historia era mucho más grande que el dolor. Era un testimonio de amor y conexión que trascendía el tiempo. En los días que siguieron al encuentro con Marta, Clara sintió que algo dentro de ella había cambiado de manera irrevocable. Cada historia compartida, cada detalle que aprendía sobre su madre y Mariana, parecía reforzar un puente invisible entre el pasado y su presente. Sin embargo, una parte de ella aún luchaba con una pregunta persistente. ¿Había hecho Mariana suficiente por sí misma mientras dedicaba su vida a los demás? Clara sentía la necesidad de asegurarse de que, al menos en algún momento, su hermana había encontrado un espacio para su propia felicidad. Una tarde, mientras Clara revisaba la última caja de papeles que Marta había donado al centro comunitario en memoria de Mariana, encontró un pequeño diario de tapa de cuero. Su corazón se aceleró al ver el nombre de su hermana escrito con una caligrafía elegante en la primera página. Aunque estaba desgastado, el diario parecía intacto. Clara lo abrió con cuidado, como si cada página pudiera desmoronarse con un simple movimiento brusco. Alejandro, que había estado ayudándola a organizar la oficina del centro, se acercó al notar su expresión. ¿Qué encontraste?, preguntó, viendo cómo Clara sostenía el diario con manos temblorosas. Es de Mariana, respondió en voz baja, como si hablar más alto pudiera romper la magia del momento. Es su diario. Ambos se sentaron en el sofá cercano mientras Clara comenzaba a leer en voz alta. Las primeras entradas estaban llenas de pequeños detalles de la vida cotidiana, tareas domésticas, momentos con su madre y recuerdos de su infancia, pero a medida que avanzaba, las palabras de Mariana revelaban algo más profundo, su lucha interna, sus sueños y su inquebrantable deseo de encontrar a Clara. Hoy vi a una niña en la plaza que me recordó a Clara. Tenía sus mismos ojos brillantes, esa manera de mirar el mundo con curiosidad. A veces me pregunto si alguna vez la volveré a ver, si sabrá cuánto la amo. Pero debo mantenerme fuerte. Si dejo que la tristeza me consuma, ¿cómo puedo honrar a mamá y todo lo que sacrificó por nosotros? Clara sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas mientras leía. Alejandro, sentado a su lado, apretó suavemente su hombro, ofreciéndole su apoyo sin palabras. Más adelante en el diario encontraron entradas que hablaban de los pequeños momentos de felicidad que Mariana encontraba en su vida. Escribía sobre los niños a los que ayudaba en la parroquia, las flores que cuidaba en su pequeño jardín y los momentos de tranquilidad que encontraba en medio del caos. Pero también había espacio para sus sueños más grandes. Si alguna vez pudiera abrir un lugar donde las personas se sientan seguras, donde puedan encontrar consuelo, lo llamaría el hogar de esperanza. Tal vez sea un sueño demasiado grande, pero en mi corazón sé que es lo que mamá habría querido. Clara dejó de leer, su voz quebrada por la emoción. Miró a Alejandro, quien tenía los ojos húmedos.
Ella ya soñaba con algo así, dijo Clara, señalando el centro comunitario que habían creado. Sin siquiera saberlo, estamos cumpliendo su sueño. Alejandro asintió, emocionado. Y tú lo has hecho realidad, dijo con una sonrisa. Mariana estaría increíblemente orgullosa de ti. Clara cerró el diario con cuidado, sosteniéndolo contra su pecho como si fuera un fragmento de Mariana que había vuelto a la vida. No solo estamos honrando su memoria, dijo, con una determinación renovada, estamos continuando lo que ella comenzó. Esa noche, Clara se sentó sola bajo las estrellas, el diario de Mariana a su lado. Aunque había muchas cosas que nunca podría cambiar, sentía que ahora entendía a su hermana más profundamente. Mariana no solo había sido una persona generosa y fuerte, también había sido alguien que, a pesar de sus sacrificios, nunca dejó de soñar. Ahora, Clara sabía que esos sueños vivirían a través de ella. Esa noche bajo las estrellas, mientras el diario de Mariana descansaba en su regazo, Clara reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta ese punto. Aunque su búsqueda de respuestas había comenzado como un intento de llenar el vacío en su corazón, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más profundo, un propósito, un legado y una conexión con su familia que trascendía el tiempo. A la mañana siguiente, Clara decidió que era hora de compartir su historia con los demás. Se lo debía a Mariana, a su madre y a todos los que habían formado parte de ese intrincado entramado de amor y sacrificio. En colaboración con Alejandro, organizó una reunión comunitaria en el centro para compartir el legado de Mariana y cómo su espíritu había inspirado el proyecto. El día de la reunión, Clara se encontró frente a un grupo de personas de todas las edades, algunas conocidas, otras desconocidas. Muchos de ellos eran miembros de la comunidad que habían oído hablar de Mariana o que habían sido tocados por su bondad en algún momento. Alejandro estaba a su lado, brindándole su apoyo silencioso, como lo había hecho a lo largo de toda esta travesía. Clara respiró profundamente antes de comenzar. Hace unas semanas descubrí algo que cambió mi vida para siempre, dijo, su voz firme aunque cargada de emoción. Descubrí que Mariana Gómez, la persona cuyo nombre lleva este centro, no solo fue una mujer increíble que dedicó su vida a ayudar a los demás, ella también fue mi hermana. La sala quedó en silencio y Clara continuó compartiendo su historia con honestidad y vulnerabilidad. Habló de su madre, Isabel, de las decisiones difíciles que se vieron obligadas a tomar y del amor inquebrantable que había conectado a su familia, incluso en la distancia. Mientras hablaba, podía ver las expresiones de las personas cambiar, llenas de empatía y admiración. Este centro no es solo un homenaje a Mariana, dijo Clara. Es una continuación de su sueño, un espacio donde cualquier persona, sin importar sus circunstancias, puede encontrar apoyo, esperanza y un sentido de comunidad. Mi hermana no tuvo una vida fácil, pero nunca dejó de soñar con un mundo mejor. Y ahora, gracias a todos ustedes, esos sueños están vivos. Cuando terminó, que los aplausos llenaron la sala y Clara sintió una oleada de gratitud hacia las personas que la rodeaban. Muchos se acercaron para compartir sus propios recuerdos de Mariana, pequeños actos de bondad que habían dejado una marca duradera en sus vidas. Cada historia era un recordatorio de que la influencia de Mariana había sido mucho más amplia de lo que Clara había imaginado. Más tarde, mientras Clara y Alejandro caminaban por el jardín del centro, ella sintió que algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez, dijo en voz baja, siento que estoy completa. No porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque he aprendido que el amor y el legado de mi familia viven en cada acto de bondad que inspiran. Alejandro asintió, sonriendo. Eso es lo que hace que este viaje haya valido la pena. No se trata solo de entender el pasado, sino de usarlo para construir algo más grande. Clara se detuvo un momento, mirando el cielo. Aunque el dolor de las pérdidas que había sufrido seguía ahí, también había encontrado algo más poderoso, la certeza de que el amor de su familia siempre había estado con ella, incluso en los momentos más oscuros. Y ahora sabía que ese amor la guiaría hacia el futuro. El tiempo pasó y el centro comunitario Mariana Gómez se convirtió en el corazón del pueblo. Su influencia creció más allá de lo que Clara y Alejandro habían imaginado. Era un lugar donde las personas encontraban más que apoyo práctico. Encontraban esperanza, amistad y una conexión genuina con los demás. Para Clara, cada día en el centro era un recordatorio de la fortaleza de su madre y su hermana,
y del legado que ahora vivía a través de sus acciones. Una tarde, mientras supervisaba un taller de pintura para niños, Clara recibió una carta inesperada. La remitente era una mujer llamada Emilia, quien afirmaba haber conocido a Mariana durante sus últimos años. Clara, intrigada, abrió la carta con cuidado y leyó con atención. Querida Clara, me presento. Mi nombre es Emilia y tuve la fortuna de conocer a Mariana en los últimos años de su vida. Ella fue mi amiga, mi consejera y, en muchos sentidos, mi familia. A menudo me hablaba de ti, de su deseo de encontrarte algún día. Decía que si no lograba hacerlo, esperaba que algún día encontraras las respuestas que buscabas y que sintieras cuánto te amaba. En uno de nuestros últimos encuentros, Mariana me dio un pequeño paquete y me pidió que lo guardara para ti. Dijo que si alguna vez llegabas a mí, quería que tuvieras esto como una muestra de su amor y de los sueños que compartía contigo. Te adjunto mi dirección para que podamos encontrarnos. Espero que este mensaje te brinde algo de consuelo y claridad. Con afecto, Emilia. Clara sintió que su corazón se aceleraba mientras leía. Aunque ya había encontrado paz en su viaje, la idea de que Mariana había dejado algo especialmente para ella la llenó de emoción. Mostró la carta a Alejandro, quien la animó a ir y conocer a Emilia lo antes posible. Días después, Clara viajó al pueblo donde vivía Emilia, acompañada por Alejandro. Cuando llegaron, fueron recibidos por una mujer de cabellos grises y una sonrisa cálida. Emilia las llevó a su sala de estar, donde compartieron historias sobre Mariana. Emilia describió a su hermana como una mujer resiliente, con una risa contagiosa y una fe inquebrantable en las personas. Finalmente, Emilia le entregó a Clara un pequeño paquete envuelto en tela. Con manos temblorosas, Clara lo desató, revelando un diario y un collar con un dije en forma de estrella. Al abrir el diario, encontró que estaba lleno de mensajes escritos directamente para ella. Querida Clara, si estás leyendo esto, significa que de alguna manera nuestras historias se han vuelto a entrelazar. Siempre soñé con verte de nuevo, con sostener tu mano y contarte cuánto te amo. Aunque la vida no nos dio esa oportunidad, quiero que sepas que siempre estuviste conmigo en mi corazón y en mis oraciones. Este centro, este sueño que espero que ahora sea tuyo, es nuestra conexión. Es la manera en que nuestro amor trasciende el tiempo. Las palabras de Mariana eran un eco del amor incondicional que Clara había sentido durante todo su viaje. Al cerrar el diario, Clara sostuvo el collar en sus manos y lo colocó alrededor de su cuello. Era como si su hermana finalmente estuviera con ella, no en cuerpo, pero sí en espíritu. De regreso al centro, Clara colocó una fotografía de Mariana en el vestíbulo, junto a un letrero que decía: "El amor trasciende el tiempo y el espacio. Este lugar es prueba de ello". Clara sabía que su historia, aunque llena de pérdidas, también estaba impregnada de amor, fortaleza y esperanza. Y mientras caminaba por los pasillos del centro, rodeada de risas y voces llenas de vida, sintió que Mariana y su madre seguían presentes, guiándola hacia un futuro donde su legado brillaría para siempre.